sucede a los cristianos, algo que le pasó al pueblo de Israel. Si yo te digo Ezequiel capítulo 37, ya sabes de qué va. Enseguida te viene el valle de los huesos secos. Y es una profecía dada para un momento especial del pueblo de Dios, para Judá específicamente. Ezequiel, un profeta, que él ejerció su ministerio cuando la nación, el reino del sur, había sido deportado, estaba en el exilio en Babilonia, y fue lo que coronó un triste tiempo en el pueblo de Dios. Y antes de pasar a la predicación en sí, a este tema, me gustaría que juntos me acompañes. Vamos a leer de Segunda Reyes, y nos coloca en la situación. ¿Por qué el pueblo de Dios fue exiliado? ¿Por qué fue deportado? Si esta era la nación escogida por Dios, lo había apartado de todo lo que habían vivido, ¿sí? ¿Y por qué? Vamos a ir al versículo 24, por favor. ¿Qué estaba en esta situación? ¿Qué había acontecido? Y dice así, versículo 24: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en los libros del sacerdote Hilcías, que habían hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y deseché a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Josías fue un rey que restableció, que llevó otra vez a la nación a la presencia de Dios. Lo leímos recién, no hubo otro ni antes ni después. El pueblo estaba viviendo una situación difícil, la sentencia de Jehová. Esto fue mucho antes de Ezequiel, por eso te quiero poner en la situación, en tiempo y espacio. Tenemos un rey impresionante como Josías y la sentencia estaba dada. El pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo se había prostituido tras las tradiciones de las naciones vecinas. Fíjense que dice que él había barrido con todas esas cosas, pero el corazón de ellos estaba en otro lugar. Así que muere Josías y otra vez el pueblo se pervierte. Versículo 31, seguimos ahí en Reyes 23, Segunda de Reyes, dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacás estaba sucediendo en el trono a Josías, pero otra vez volvió a la senda, no a las más antiguas, sino a las sendas recientes por las cuales el pueblo, la nación, se habían desviado. Así que él reinó tres meses, dice aquí.
En el versículo 36 nos sigue diciendo, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fíjate, otra vez vemos que el rey que sigue al anterior, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y la consecuencia está allí. Vamos al capítulo 24, seguimos en Segunda de Reyes, que comienza diciendo así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Había una sentencia de Dios, y sabes que con Dios hay una situación. Lo que Él cumple, ¿qué crees que hace Dios? Perdón, lo que Dios promete, te dije el final. ¿Qué crees que hace Dios con lo que promete? Lo cumple. Lo cumple. Lamentablemente también sabemos que es un Dios misericordioso, que cuando el corazón del hombre se humilla, Él interviene. Pues aquí no hubo corazones que se humillasen. Y aquí tenemos a Nabucodonosor, que fue la mano ejecutiva para que el pueblo de Dios entendiese qué es lo que Dios le quería decir. Por eso seguimos en el capítulo 24, vamos hasta el versículo 8. Y dice, de 18 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo, ¿qué creen que hizo? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho sus padres. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Si tú sigues leyendo el capítulo 24, es calamitoso porque te dice con qué detalles destruyeron todo. Arrasaron con el templo, se llevaron todos los utensilios de la casa de Jehová, todos aquellos medios y materiales con los que se adoraba, se sacrificaba el nombre de Dios. El pueblo se perdió, el pueblo se extravió. Pero por más que el pueblo se olvide de Dios, Dios tiene esa virtud preciosa que Él nunca, jamás se va a olvidar de su pueblo. Y esta es una garantía, hermanos, que también es una promesa de Él, que jamás nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que la promesa estaba allí y aparece este profeta Ezequiel, que se desarrolló su ministerio en tierra de Babilonia. Y Dios lo puso allí para darles ese mensaje de esperanza al pueblo de Dios. Y entonces ahí sí nos encontramos en Ezequiel capítulo 37. Y esta visión, este lugar donde el Espíritu de Dios lo lleva al profeta, que dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vuestro espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré,
y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Impresionante. Por un lado, hasta el versículo 13 inclusive, vemos cómo Dios se ha movido. Desde un principio muestra un panorama, así estaba la nación, así estaba el pueblo de Dios seco. ¿Y por qué crees que estaba seco? Porque se habían apartado de Dios. Dice allí en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no voy a corregir la palabra. Lejos está de mí agregar una coma, si quiere una tilde. Pero déjame decirte que lamentablemente separados de Dios muchas cosas podemos hacer. ¿O no? ¿No es cierto que sí? Separados de Dios muchas cosas podemos hacer. Pero mejor no hablemos de eso, porque no nos edifica. Pero queridos hermanos, aquí tenemos una realidad. El pueblo fue tras cosas que no debía ir, se perdió, se extravió, y eso es lo que nos pasa a los hijos de Dios cuando no afirmamos nuestros pies sobre la roca. Nos vamos secando. No sé si te sucede a ti cuando pasas una temporada que coges vacaciones y no lees la Biblia, no oras, no te congregas. ¿No te sucede que te falta algo? Y hoy la tecnología nos juega en contra porque a veces nos da todo tan preparado, tan hecho que no somos nosotros los que buscamos esa fuente. Ahora, el Espíritu lo llevó a este valle, a Ezequiel, a mostrarle esos huesos que decía que estaban bien secos. ¿Has visto alguna vez algún hueso seco? No el del pollo cuando terminas de comértelo, porque ese todavía, pero has visto, es un hueso que hace una temporada que está allí, blanco. Así, es que así estábamos tú y yo. En esa situación estábamos. Estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Y si yo te digo solamente esto, te estoy presentando un evangelio de desesperanza, triste. Pero hermanos, justamente esa situación, ver esa situación en la que nos encontrábamos, ver esa situación en la que vivíamos, es la que nos alienta y a reconocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la obra maravillosa de Cristo Jesús en esa cruz que nos rescató, nos sacó de ese valle de huesos secos para llevarnos a la vida eterna. Y tú y yo estamos desde ahora y por siempre en la eternidad, viviendo en la eternidad, para la gloria de su nombre. Es que a veces
nos creemos que todavía estamos en medio del valle de huesos secos. Y eso es un engaño, es una mentira. ¿Y sabes quién es el padre de la mentira? Mi hermano. A veces lo acusa a tu hermano, ¿eh? Es que algunos más que hermanos a veces parecen primos. Y ni siquiera primos políticos, peor todavía, ¿no? Pero es el diablo el que nos engaña. No vamos a eximir ni a culpar al pueblo de Dios. Pero entraron en el engaño, escucharon al enemigo, lo escucharon. Y es triste. Porque sabes que el hueso se empieza a secar. ¿Y qué es lo que seca el hueso? No es que lo pones ahí en un cubo con agua. El hueso se seca cuando deja de correr por su interior es el tuétano. ¿Sí? Que es tan rico. Saben que en Argentina le decimos caracú, ¿no? Los argentinos que están acá. Y esa grasita que tiene el hueso y todos se pelean y la untan con pan y se la comen. No, los argentinos. No sé cómo es en Colombia. ¿También no? ¿En Ecuador también? ¿Cómo le dicen? Lo chupan, ¿no? Nosotros le ponemos pancito. ¿Aquí Pilar, cómo lo hacen aquí? También, ¿no? Las cosas ricas son ricas en todos lados. No decimos que si es sano o no, pero que es rico. Pero cuando un hueso pierde eso, se seca. ¿Tú has visto alguna vez un hueso que vuelva a la vida? Algunos dicen, este parece piel y hueso, pero no. ¿Cómo? Un carcamar. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no sé si tú te conformas con ser un esqueleto, una calavera que va por la... No. Dios nos llenó de vida y vida en abundancia. Y debemos vivir en esa abundancia. Judá empezó a caminar, porque sabes que no... Uy, ¿cómo llegué a esta situación? No es que te fuiste a dormir y al día siguiente te secaste. No, hermano. No. Israel, Judá, no es que... Mirá, Judá estaba Josías. No hubo otro rey, ni antes ni después. Encontraron el libro de la ley, rasgó sus vestiduras, puso la casa en orden. ¿Has tenido alguna vez 10, 15 niños en tu casa? ¿Cómo queda luego, no? La casa estaba en orden. Pero los reyes sucesivos no lo cuidaron. Y la sentencia de Dios estaba. Queridos, quiero decirles esta mañana, la sentencia de Dios estaba echada sobre nosotros. Pero alguien vino y pagó. Jesús. Jesús pagó para que tú y yo vivamos. Y sucedió lo que dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ese soplido ha venido sobre nosotros el día que nos entregamos a Cristo. Cada uno de nosotros sabemos cuándo ese espíritu comenzó a operar en nuestra vida. Es más, no solamente sopló, dice Ezequiel 36:27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces ya no nos tenemos que ir al apóstol Pablo a decir que somos templo del Espíritu Santo. Ya aquí está Ezequiel diciéndonos que Él va a poner de su Espíritu sobre nosotros. Porque a veces decimos, bueno, entonces fue después de Pentecostés, fue después del Hecho de los Apóstoles. No, querido hermanos, la promesa es mucho anterior.
Por eso yo he dicho, sea de paso, no debemos menospreciar el Antiguo Testamento. A veces lo menospreciamos. Decimos, no, el Nuevo. El Antiguo Testamento es tanta palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Pero aquí está la promesa. Queridos hermanos, el día que Él sopló sobre nosotros, Él cambió nuestro corazón de roca, de piedra dura, y hizo un corazón de carne. A ver, golpea. Toc, toc. Hace toc, toc. Es de piedra todavía. Él ha hecho esa obra. Y fíjate lo importante, porque aquí está el kit de la cuestión. Me gusta como lo dice en esta parte, tan claramente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¡Qué bueno! Tengo el espíritu dentro de mi vida. ¿Quién tiene el espíritu de Dios dentro de su corazón? ¿Quién lo tiene esta mañana aquí? Amén. Entonces mira qué bueno, porque ese espíritu mira lo que hace. Y haré que andéis en mis estatutos. Para eso me tengo que portar bien. Yo pensé que era más divertido. Que iba a venir y decir que el agua se convierta en vino. Tengo el Espíritu de Dios. Ese es otro tema. No, yo quiero hablar y que los paralíticos salgan corriendo. Sí. Algunos oran y se conforman que oró por un ciego y que escuche. Uy, mira, oré por el ciego y está escuchando. Sí, está bien, no existe ningún milagro, por lo general. El ciego no ve, no es que no oye. Pero yo quiero que llevemos a esta, más que reflexión, a algo que tenemos que incorporar en nosotros. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? De verdad. A mí me gusta la pluralidad que tenemos en la iglesia. Porque yo sé que, por ejemplo, los argentinos se llevan mal con todos en Argentina. ¿Sí? Un poco. Ahí voy a hacer que alguien se enoje. Un poco con los uruguayos que nos imitan en todo, ¿no? Un poco. Después el resto no. No sé qué pasa con los ecuatorianos y los colombianos. ¿Cómo se llevan? Súper bien. Más o menos. Los catalanes se llevan bien con todos, ¿no es cierto que sí? Muy bien, hay que aprender de los catalanes, muy bien. Pero sí. Los venezolanos ni hablemos, pobrecitos, todos estamos llorando por los venezolanos en este tiempo. Pero quiero decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Prejuicioso? ¿Prejuicioso es tu corazón? Porque si el corazón es prejuicioso todavía es toc toc. Hace este ruido el corazón. Queridos hermanos, conforme a lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia de qué hablan los labios, abundancia de qué hay en tu corazón, abundancia de qué hay en tu vida, del Espíritu. Claro. Porque Él sopló. Porque Él sopló. Hay hermanos que a veces nos da ganas de hablar porque uno se pone mal con ese hermano y después se quiere, no sé, dedicarse a la bebida. Los comentarios que hacen, uno dice, mejor me voy a hacer budista. O no, tengo la mezquita acá cerca, voy a ver si... No, hermanos, lo que sale de nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Analicemos lo que hay en nuestro corazón. Joel, capítulo 2, versículo 28, sigue hablando de la promesa de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está la carne aquí? Nosotros somos carne, ¿eh? No, soy espiritual. No, soy de carne, hermano. Todavía eres de carne.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en ellos. Hermanos, nuestro proceder debe ser espiritual. Éramos un hueso seco. Y cuando Él sopló, vinieron los tendones, se formó la carne, ya estaba todo preparado, pero todavía no había vida. Y sopló. Y nos dio vida. Y la dio en abundancia. Y dice que esta obra será hecha, ¿por qué? Porque hay un derramar del Espíritu de Dios. Es más, Juan en el capítulo 3, versículo 6, es más claro todavía. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Claro que hemos nacido de la carne. Un día hemos sido concebidos y la partera, la matrona dijo, es varón, es niña. Y sí, nacimos de la carne. Nacimos de esa manera. Una vez, los que estamos aquí de cuerpo presente, una vez hemos nacido a la carne, hemos nacido en la carne. Pero eso es tan cierto como que luego los que estamos aquí hemos nacido en el Espíritu. Y lo que nació en el Espíritu, Espíritu es. Y en la carne yo me cabreo, me enojo, me peleo. Pero en el Espíritu no. Porque eso no es una obra del Espíritu. Porque si yo nací en el Espíritu, mis obras tienen que ser del Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo Juan, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que lo del Espíritu no tiene lógica. O si tiene lógica, tiene una lógica espiritual. No lo entiendo con mi mente, no lo entiendo aquí. Y no se trata de que lo entienda aquí, sino que lo viva aquí. Yo debo vivirlo aquí. Cuando yo estoy en el Espíritu, debo andar en el Espíritu. Y hermanos, fíjate que el sermón de esta mañana te estoy predicando pura, única y como debería ser, con la palabra de Dios. No quiero agregar, ni quitar, ni poner nada de mí, solo de lo que dice su palabra. Por eso en Gálatas capítulo 5, 16, el apóstol Pablo, contemporizando, estando de acuerdo con las promesas de las profecías a las cuales Jehová habló a sus profetas, a sus ministerios, a los ministerios que levantó en ese tiempo, el apóstol Pablo confirma y reafirma esas profecías y dice así, digo pues, andad en el Espíritu. Y yo te cuento que andar en el Espíritu no es que vas a volar, porque si tú te subes a un quinto piso y piensas que andar en el Espíritu es que vas a flotar en el aire, no des un paso porque te vas a reventar contra el suelo. No seas ingenuo, eso no es ser espiritual, eso es ser tonto. Los hombres espirituales y las mujeres espirituales hacen cosas espirituales y los tontos hacen, diría Forrest Gump, tonterías. ¿No? Pero dice Pablo, andad en el Espíritu. Y nos da algo que todavía no nos había sido muy claro, pero él va más y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No, pastor, hábleme de los huesos que estaban secos. Sí, estaban secos. Eso fue pasado, pisado. Ya está. Ahora, cuando nuestros huesos han sido vivificados, ya no hay excusas para andar en la carne, sino que debemos andar en el Espíritu.
Y eso es la promesa que hizo Ezequiel. Anduvieron por caminos malos, fueron deportados, vivieron 70 años exiliados, Jerusalén fue destruida. Ese templo que había construido Salomón era una cosa impresionante. Dicen que cuando lo reedificaron y volvieron otra vez a inaugurar el templo, los que habían conocido el templo anterior lloraban porque decían, no es lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya la construcción, el edificio no era lo mismo. Y nos pasa en lo natural. Ya no eres el chaval de 15 o 16 años, ¿o no? ¿No? Los mayores. ¿No? Cuando teníamos cabello, ¿sí? Cuando podíamos ir ahí. No, ahora uno se va achicando. Va perdiendo el cabello. No las mañas, pero dice que el cabello sí se pierde. Pero quiero decirte que, hermanos, estamos allí. La obra del Espíritu es real. Es tiempo que la vivamos. Sigue diciendo Pablo, porque no dice, no satisfagáis los deseos de la carne y termina ahí. No, continúa. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es así. Fue necesario que el pueblo de Dios entendiera. ¿De qué manera? Fue deportado, fue echado de su herencia, de su heredad, de la promesa. Fue destituido de la promesa que Dios les había hecho. Esa era la tierra preparada para ellos. Tuvieron que ir a exiliarse, estar 70 años allí. Y luego la promesa se cumplió. Esos huesos secos fueron vivificados. Y nosotros éramos esos huesos secos que hemos sido vivificados. Por eso nuestro proceder y nuestra vida debe ser una vida en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El bien que quiero, justamente eso, no lo hago. A Pablo le pasaba lo mismo que a ti y a mí. Se oponen entre sí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí viene una lista, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, como si no fuera mucho, y cosas semejantes. Si el listado nos queda todavía, no dice. Uy, qué bien, puedo seguir. No, y cosas semejantes, acerca de las cuales, y ahí Pablo sube el tono, os amonesto. Uy. Se enfadó Pablo. No se enfadó. Estaba amonestando. En otro pasaje dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les comió el coco? Dejaron la verdad y se distrajeron un momento. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuerte, ¿no? ¿Es fuerte? Mas el fruto del Espíritu es, y ahí viene, esto es para ti y para mí que somos espirituales. Esto es lo que tú y yo hacemos cada día. Lo hicimos antes de venir a la iglesia, lo haremos cuando marchemos de aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y el versículo 24 remata. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Él ha vivificado nuestros huesos. ¿Podemos decir que vivificó los huesos de Judá? La historia dice que sí.
volvieron en varias etapas, volvieron los deportados de Babilonia, fueron reconstruidos los muros. Nehemías es un libro impresionante con tanta enseñanza. Tenían la oposición, aún de adentro tenían la oposición para que no reconstruyan los muros. Pero ¿sabes qué sucedió? Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y de allí para aquí Dios sopló de distintas maneras. De muchas maneras sopló Dios. ¿Y sabes qué está haciendo hoy Dios? Está soplando sobre tu vida. ¿Nos dejaremos vivificar? Pasen los músicos, por favor. ¿Dejaremos que venga esa vida sobre nosotros? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Sabes que estamos en tiempos donde la iglesia necesita ser vivificada? Estamos en tiempos donde la iglesia necesita ese soplido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya un cambio real. De verdad. De verdad. Al valle que Dios había llevado a Ezequiel era un valle desolado. ¿Te ha alcanzado alguna vez la desolación? La depresión, la angustia. ¿Has estado angustiado alguna vez? Yo no sé si a mí una vez yo descubrí que eso era angustia. Nunca supe lo que era la angustia hasta que un día la viví. Parece que se te cierra. ¿Te pasó con eso? Se te cierra, ¿no? No puedes respirar. Respiras y te duele todo esto. Pero ¿cómo puede ser? No sé si alguna vez has estado en una situación de angustia. Pero yo estoy bien de los pulmones. No fumo tabaco. ¿Qué me pasa? ¿Has estado angustiado alguna vez? ¿Por qué no nos acercamos al Señor esta mañana? Tal así, tal como soy. Porque Él nos... ¿Sabes que Él te ama como eres? No es que si vienes de corbata el domingo a la mañana te ama más. Lo tenemos claro porque no hay nadie con corbata, ¿no? Entonces sabemos que no es la corbata. ¿Sí? Dios nos ama como somos. Y Él quiere hoy, mañana, pasado, estar soplando de su Espíritu. ¿Sabes que lo bueno es que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuándo lo hace? Es como, vieron que miramos aquí todas las montañas que tenemos alrededor y están los molinos, ¿no? Están esperando la brisa, están hechos de un formato para que la mínima brisa los haga ¿qué? Girar. Y buscan la aerodinámica, porque con lo mínimo que haya una brisa, lo mueva. ¿Y para qué lo mueve? ¿Para qué? Para generar ¿qué? Energía. ¿Cómo están? ¿Cómo están las aspas, no? Tus hélices. ¿Cómo están?
se mueve. ¿Estás dispuesto a que el Espíritu sople sobre tu vida y te mueva y te vivifique y empieces a producir energía? Porque cuando tenemos energía, trabajamos a sus órdenes. Cuando tenemos la energía en nuestra vida, vemos las cosas desde su óptica. Dígase energía, dígase el Espíritu, digo el Espíritu de Dios. Esto no es positivismo, no vamos a ponernos aquí a meditar ahora. Cuando digo energía, estoy hablando de la vida del Espíritu, no de la buena onda. ¿Sabés que Dios quiere movernos de tal manera que generemos vida? Porque esa energía da vida. Estoy comiendo y desmenuzando cada día Juan 15, porque la vida verdadera, hermano, a mí en lo personal me rompe la cabeza, el corazón, me parte al medio. Porque cuando yo te desafío a que lo leas cada día, de verdad, léelo cada día y verás, serás vivificado. Seremos vivificados. De verdad. Porque cuando el Espíritu viene a hacer esa obra, ya veo todo desde otra perspectiva. Ya veo todo desde otro lugar. Ya lo veo distinto. Y Él quiere que lo veamos con sus ojos. Ezequiel dice, ¿qué hago en este cementerio lleno de huesos? ¿Qué hago aquí? Esperar el obrar de Dios que trajo vida. ¿Ha traído vida a tu vida? Pues entonces transmite vida. Vivamos en el Espíritu. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, por favor? Ponte a cuenta con el Señor esta mañana. En el sentido de decirle: sopla sobre mí. Necesito un cambio. Ese cambio que tú me propones, lo necesito. Lo necesito, Señor, lo necesito. Ven a mi vida. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a sus